Hola, ¿qué tal? Wangesh. Mari. Y Mainalia, Sarzán. somos parte del equipo de la modalidad de educación intercultural bilingüe del Consejo Provincial de Educación de la provincia de Santa Cruz. Y hoy les queremos contar qué son las lenguas maternas y por qué el 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. La lengua materna es el primer idioma que aprendemos en la infancia, mediante la interacción con adultos que nos rodean, familia o grupo de crianza. La conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna surge por iniciativa de Bangladesh, porque un 21 de febrero de 1952, un grupo de estudiantes fue reprimido por la policía mientras reclamaban que su lengua materna, el bangla, fuera reconocida como lengua oficial. 3 jóvenes manifestantes fueron asesinados. Es por ello que en 1999 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura, UNESCO, proclama esta fecha para poder apoyar sobre todo el reconocimiento y práctica de las lenguas maternas y evitar su extinción. El tema del Día Internacional de la Lengua Materna del 2022 es el uso de la tecnología para el aprendizaje multilingüe, desafíos y oportunidades, y pone en debate el papel potencial de la tecnología para avanzar en la educación multilingüe y apoyar el desarrollo de una enseñanza y un aprendizaje de calidad para todos y todas. Entre 2022 y 2032 se celebra el Decenio de las Lenguas Indígenas, que se centrará en los derechos humanos de sus hablantes. En febrero del 2020, más de 500 participantes de 50 países aprobaron en México la Declaración de los Pinos, que pide que se apliquen los derechos internacionalmente reconocidos de los pueblos indígenas a la libertad de expresión, a la educación en su idioma materno y a la participación en la vida pública utilizando sus idiomas. En nuestro país, además del español o castellano, lengua que fue impuesta con la conquista y colonización del continente, en la actualidad se hablan más de 18 lenguas maternas, que son indígenas, y muchos otros idiomas de inmigración. ¿Sabes qué lenguas están presentes en nuestra provincia? En Santa Cruz, tanto la Unicoayen, lengua del pueblo tehuelche, como el Mapuzungún, lengua del pueblo mapuche, están en proceso de recuperación por parte de los miembros de ambos pueblos. También, como resultado de las migraciones que realizan las personas, llegaron personas indígenas del norte de Argentina o de otros países que traen consigo lenguas originarias que identifican a sus pueblos, como las lenguas aymara, quechua y guaraní. Las mismas se conservan en el ámbito familiar y social de las comunidades. Otras lenguas presentes en Santa Cruz son el romaní, lengua del pueblo gitano, y la lengua de señas, usada por las personas sordas e hipoacúsicas. Dado que las lenguas forman parte de la identidad y cultura de las personas, cuando se establecen para vivir en lugares distintos a los de su origen, las llevan siempre consigo. Por esta razón, seguramente quedaron lenguas que se hablan en la provincia sin mencionar. Recordemos que los derechos lingüísticos están contemplados en numerosa legislación vigente. En nuestra Constitución Nacional, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es ley en nuestro país, la Ley 24.071, y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otras. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas dice en su artículo 15: los pueblos indígenas tienen derecho a la educación en sus propios idiomas. El Convenio 169 de la OIT establece en el artículo 28: los estados adoptarán medidas eficaces junto con los pueblos indígenas para que las personas indígenas, en particular los niños,
incluidos los que viven fuera de las comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma, a leer y escribir en su propia lengua indígena y promover el desarrollo de las mismas. Y a nivel nacional, la Constitución en el artículo 75, inciso 17, establece que el Estado deberá garantizar a los pueblos indígenas el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Esperamos que la información que compartimos les haya resultado interesante. Desde el Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, creemos que el conocimiento y el respeto de la diversidad lingüística nos permite construir una sociedad cada vez más justa y equitativa. Muchas gracias. Hasta pronto. Nakel, Atanash. Rume Mañum, Peucayal. Pachi, Tinkuna Kama. Fala Mayikasamen.